9 de la mañana, 16 minutos ya en Colombia. Quiero saludar a nuestro compañero fiscal de la CUT Nacional, Fabio Arias. Muy buenos días. Buenos días, Armando, para usted y para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, especialmente al Magisterio de Colombia y del Distrito. Muy amable. Se cumplen 2 años del uribismo en el gobierno, pues en este caso con el presidente Duque. ¿Qué análisis podemos hacer, qué balance podemos hacer de estos 2 años? Bueno, digamos de entrada que cuando fue elegido Duque, hubo algunas voces que mencionaron que había sido con fraude. 2 años después, tanto por lo que ha hecho, lo que ha dicho la ex senadora y prófuga Aída Merlano, y lo que se ha conocido de una cantidad de comunicaciones telefónicas del señor de la ñeñe política, evidentemente se ha configurado de que hay pruebas y muestras evidentes de que esta elección fue con fraude, como desafortunadamente han sido la inmensa mayoría de las elecciones en Colombia. Pero esta vez está definitivamente corroborado. Entonces, como tendríamos que decir de entrada que lo que se dijo hace 2 años hoy se está configurando. El gobierno se instaló desde el punto de vista político con una agenda muy vinculada al uribismo. Algunos pensaban que eso no era cierto y 2 años después se ha corroborado perfectamente que la agenda que ha desarrollado este gobierno, como ya se preveía, pero como a veces algunos son incrédulos, se ha configurado en 2 años que evidentemente este es un gobierno típicamente uribista. Por ejemplo, ha atentado durante todos los 2 años contra los acuerdos de paz. Ha intentado en el Congreso de la República modificar la línea estratégica, lo que llama la Justicia Especial para la Paz. Y esto, afortunadamente no lo ha logrado, pero desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de los recursos para el proceso de paz, definitivamente no ha sido un gobierno diligente que verdaderamente esté interesado en eso. Y repito, lo que ha puesto es durante estos 2 años obstáculos. Y por eso hoy lo que vivimos es nuevamente una situación de exacerbación de los asesinatos de los líderes sociales. Cada vez hay más asesinatos de líderes sociales, cada vez los defensores de derechos humanos también reciben esta misma medida y los desmovilizados de las FARC también han venido siendo asesinados durante estos 2 años del gobierno de Duque. Es decir, Duque es igualito exactamente a su mentor, al señor Uribe, que entiende que lo único mecanismo por el cual hacen el gobierno es bajo el mecanismo de la guerra. Y por eso en nuestro país hay un riesgo muy grande sobre el tema de la democracia. Y este es como el aspecto que quiero relevar en estos minutos de esta intervención. Está en riesgo la democracia. El Congreso no ha funcionado en medio de la pandemia. Su control político prácticamente ha sido relegado. El gobierno en este término de la pandemia ha utilizado las facultades extraordinarias para desconocer al país en general y imponer todas sus medidas dictatoriales. Bueno, esta es una situación entonces que también digo, este gobierno pone y mantiene en riesgo la democracia, el Estado social de derecho, y esta es una situación que los colombianos tenemos que hacer. Y en términos de la vida económica y social, antes de la pandemia, ya con la movilización del 21 de noviembre, el pueblo, la ciudadanía, ya evaluaba a este como un pésimo gobierno en términos económicos y sociales, que solamente gobernaba para los banqueros y las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Y en medio de la pandemia, pues se ha corroborado la misma política, ¿sí? Solamente funciona para los banqueros y las grandes corporaciones. A la ciudadanía nos ha tocado vivir las peores dificultades y vemos entonces que hoy toda la situación económica y social que hoy tiene el país por una mala atención y una mala gobernanza de la pandemia, hemos llegado exactamente a la peor situación económica y a la peor situación social. De una parte, ya lo explicó el
el doctor Orlando Acosta, los contagios y los fallecimientos vienen creciendo exponencialmente, para hablar exactamente de una cuestión muy, muy importante de lo que ha hecho este gobierno. Y dos, todas las variables económicas y sociales, especialmente la del desempleo, la de la pobreza, la de falta de recursos, se han recrudecido. Por eso, haciendo un balance de que este ha sido un mal gobierno para la inmensa mayoría de los colombianos y solamente un buen gobierno para sus socios, los banqueros, podemos decir exactamente que se requiere un cambio y una rectificación a fondo de estas políticas. En ese sentido, desde la Central Unitaria de Trabajadores, reclamamos a este gobierno que verdaderamente atienda el pliego de emergencia que le ha presentado el Comité Nacional de Paro, especialmente en lo que tiene que ver con los asuntos de la salud, de la renta básica, del empleo y de los subsidios a las nóminas, de verdaderamente aplicar la matrícula cero para los estudiantes, de la no presencialidad en el caso del magisterio, de que la violencia de género verdaderamente no se siga de manera indiscriminada y que se protejan entonces a las mujeres, de que también no haya discriminación de ninguna índole por diversidad social o etnia, y que se deroguen los decretos regresivos que en medio de la pandemia ha dado el gobierno, especialmente aquellos que tienen que ver con la privatización de Ecopetrol, el CENIT e ISA. Un balance muy regresivo para la inmensa mayoría de los colombianos y por tal motivo una situación y un llamado a toda la ciudadanía, a los maestros de Colombia, a que nos pongamos exactamente a reclamarle a este gobierno atención a las necesidades más importantes que tiene la población. Fabio, muchas gracias. Un balance que realmente hace ver lo pésimo que ha sido este gobierno y nos quedan 2 años más. Fabio, muchas gracias.